Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al doctor Giraldo, el Comité de Educación por la invitación, a Sonemusito, y a ustedes por madrugar a escuchar, oír hablar del ROD, del TOR, de todas estas moléculas que están en algún momento involucradas y que van a tener posiblemente a futuro, esperamos, algún impacto terapéutico en hipertensión arterial pulmonar. La idea es, en los próximos minutos, hablar de unas estructuras contráctiles. Aquí aparece como el músculo liso vascular, pero creo que son varias las estructuras contráctiles que en un momento determinado participan, como decía el doctor, en ese remodelado vascular pulmonar. Y en un intento de hacer una adaptación al estrés, o a las condiciones que implican o que disparan esta hipertensión arterial pulmonar, pues hacen unos cambios realmente mal adaptativos que son el marco de la enfermedad. Conocer estos principios, y creo que esta charla se enlaza mucho con la de Ingrid, y tal vez hubiera sido importante invertir un poco el orden, son claves para conocer los blancos terapéuticos que pueden venir a futuro, algunos en curso, exitosos, y otros pues en espera de demostrarse. Entonces, para empezar, estos son mis conflictos de interés. Y bueno, la agenda que he preparado para abordar este tema es una breve introducción, después de la cual vamos a hablar de cuál es la estructura y la función normal de esta estructura muscular lisa de las arterias pulmonares, cuáles son los cambios en esa estructura y función que se asocian y encontramos en la hipertensión arterial pulmonar. Entre estas anormalidades, y vamos a encontrar, aparecen problemas intrínsecos, son mecanismos muy comunes como los que ha contado Ingrid, por eso posiblemente coincidimos en muchos de ellos. Lo otro son alteraciones en la comunicación celular, la alteración en la regulación inmune y la inflamación, el envejecimiento celular, que es algo muy importante que va a dar posiblemente lugar a nuevas líneas de manejo, y a partir de esto, y pues muy por encima, porque ya Ingrid creo que lo ha tocado extensa y profundamente, los posibles blancos terapéuticos potenciales que podrían afectar cada una de estas entidades. Entonces, para empezar, quiero ubicarnos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de de la hipertensión arterial pulmonar, una condición patológica propia del lecho vascular pulmonar, y en la cual las más recientes guías europeas conjuntas del 2022 nos dicen que se define como esa elevación de la presión media de la arteria pulmonar más allá de los 20 milímetros de mercurio, con una presión en cuña menor de 15, que nos dice que no hay un componente desencadenante en cavidades izquierdas, y una modificación en la definición previa respecto a las resistencias, las cuales se ubican ahora a nivel de 2 unidades. Sabemos que entonces aquí hay dos cambios grandes: presiones en NISA, resistencias en las nuevas guías europeas que definen la hipertensión arterial pulmonar. Esta hipertensión arterial pulmonar es digamos, de las más taquilleras, pero es la menos frecuente de todas las causas de hipertensión pulmonar, o de las 5 causas de la clasificación de la OMS de hipertensión pulmonar, y sabemos que pertenece al grupo 1 de esta clasificación, un grupo que tiene como la entidad más importante a la hipertensión pulmonar idiopática las formas heredables, que suelen ser más o menos el 50% de este grupo, y el otro 50% son causas asociadas que tienen las enfermedades autoinmunes, las enfermedades vasculares hepáticas, cardiopatías congénitas, entre otras entidades que en principio tienen una fisiopatología, un curso clínico y una respuesta a tratamiento similar, que con el tiempo hemos aprendido que no es tan así. Esta es una condición, como les digo, rara, pero pues claramente, aunque todo lo que vamos a discutir en algún grado se puede ver en estas otras condiciones, tal vez es el marco fundamental de lo que pasa en el grupo 1. Como decía la doctora Martínez, hay diferentes esquemas o líneas terapéuticas, podríamos decir que 3, más recientemente 4, aunque no tiene estudios de fase 3, pero 4 vías que han logrado impactar y modificar el curso de esta enfermedad, que hace 30 años
no tenía ningún tratamiento y ahorita hemos modificado un poco la morbilidad y la mortalidad. Sin embargo, esta morbilidad y mortalidad sigue siendo elevada y es importante buscar otras alternativas terapéuticas, así sea a punta de fracasos e intentos fallidos para poder tratar de ir a lo que pasa de base que decía el doctor, que es el remodelado vascular pulmonar. Entonces, en la hipertensión arterial pulmonar sucede lo que ocurre o lo que ocurrió en algún momento se pensó en la hipertensión arterial sistémica, que esa elevación de las presiones pulmonares era un proceso de estrictamente vasoconstricción y hay un cambio de paradigma que nos dice que eso no es lo que principalmente ocurre y que el marco fisiopatológico de esta condición es el remodelado vascular, en donde células endoteliales, músculo liso y fibroblastos, todos, células contráctiles y endotelio, proliferan de forma desmesurada, disminuyen el calibre de estos vasos sanguíneos y, pues, secundario a ello, en un efecto maladaptativo, se incrementan las presiones y las resistencias de un circuito que sabemos que maneja presiones y resistencias bajas para el adecuado funcionamiento del ventrículo derecho y cumplir con sus demandas metabólicas y de función de llevar y oxigenar la sangre. Esto que genera con el tiempo, genera una disfunción de nuestro ventrículo derecho con unos cambios también maladaptativos muy comunes con lo que ocurre en el derecho vascular y que con el tiempo se manifiesta obviamente con la disnea, limitación progresiva del ejercicio hasta que progresivamente comienza a fallar ese ventrículo, compromete la función ventricular izquierda y con el tiempo desafortunadamente lleva a la muerte del paciente. Entonces, entendiendo que eso es lo que la entidad que nos compete y el marco de esta condición, que es el remodelado vascular pulmonar y pues también ventricular, vamos a ver qué es lo normal, cómo es la estructura y cómo es la función de esas células o estructuras musculares contráctiles de la arteria pulmonar. Entonces, el primer concepto que quiero cambiar es que uno dice las células endoteliales o las células musculares, todas son iguales y el punto es que no. Desde su origen son diferentes. Cuando uno va a mirar, digamos, lo que es la vasculogénesis, estas células musculares vasculares de la arteria pulmonar tienen dos orígenes diferentes. Un origen es a nivel de la capa media del mesodermo, que tiene un comportamiento básicamente, una estructura como mesénquima, y otros tienen un origen a nivel del ectodermo, localizado básicamente aquí a nivel de lo que viene a ser la cresta neural. Entonces, principalmente son derivadas del mesodermo, pero también puede ser lo del ectodermo, y ese origen diferencial pues va a tener importancia respecto a lo que vamos a ver, de esa capacidad de responder diferencialmente a ciertos estímulos. También hay posibilidad de hacer una diferenciación a cambios epiteliales a mesotelio y mesénquima de ciertos tipos celulares, precursores, células endoteliales, y pues todo esto va a ocurrir en respuesta a ciertos estímulos, lo cual habla que estas células que pensamos que solamente hacen una contracción, una regulación del tono vascular, se adaptan y tienen una alta plasticidad. Entonces, las células musculares lisas vasculares no son todas iguales, tienen un origen diferencial y esto es importante. Lo otro es que tampoco se ubican de forma homogénea. En modelos animales, modelos principalmente bovinos, nos muestran cómo las células que están en los grandes vasos o vasos de conducción tienen hasta 4 poblaciones de células musculares lisas vasculares diferentes. Cada una de estas células puede tener entonces un potencial de diferenciación y de actividad diferencial. O sea, son 4 tipos diferentes, mientras que aquellas que son de los vasos de resistencia un poco más distales son un poco más convencionales, son vasos presores, son músculos uniformes que tienen una diferenciación y un grado de madurez con una baja replicación y esta, como le digo, heterogeneidad en la ubicación a lo largo del lecho vascular permite que la respuesta a ciertos estímulos o condiciones patológicas, la hipoxia, el estrés de cizallamiento, sea diferencial y sea una respuesta adaptativa en principio. Esta plasticidad funcional nos presenta entonces, que es el título realmente de la charla, cuáles son los fenotipos principales que vemos. Aquí les presento dos y ahorita más tarde les muestro el tercero. Primero de ellos es
esta célula muscular, lisa, típica, convencional, ausada, un núcleo ovalado, que es el fenotipo típico contráctil. Este es un fenotipo maduro, el que esperamos encontrar en el lecho vascular pulmonar normal. Puede tener potencial de reposo y una actividad meramente contráctil, baja participación y producción de síntesis de matriz de colágeno y, pues bueno, su forma y su estructura fusiforme. Y tenemos otro tipo de célula muscular lisa, que es esta que dicen como sintética, pero sería como secretora o sería como sintetizadora, porque ella produce abundancia con los fibroblastos y otras células contráctiles matriz extracelular. Estas células, otro fenotipo es proliferativo, a diferencia de este, tiende a migrar a alta síntesis de matriz colágeno, no es un fenotipo contráctil, tiene una forma romboidea y el núcleo cambia, es decir, esta estructura normal cambia a esta en respuesta ¿a qué? A todo esto. Paciente que tiene un estrés de estallamiento porque tiene una comunicación interauricular, un ambiente hipóxico, pacientes con patología del grupo 4, múltiples factores de crecimiento que se alteran cuando se tienen o se producen en exceso cuando hay mutaciones, como la doctora Martínez claramente mostró, alteraciones en la comunicación celular. Siempre pensamos que definitivamente esto es un problema del endotelio, ahora es un problema del músculo liso, pero la comunicación entre los grupos celulares, endotelio, músculo, fibroblastos, son fundamentales para que haya un adecuado funcionamiento del lecho vascular pulmonar. Y pues aquí obviamente enfermedades autoinmunes que tienen que ver o inflamatorias que tienen que ver con el aumento de la matriz. Todos estos factores de estrés son capaces de inducir un cambio de este fenotipo maduro, contráctil, puede salir en una pregunta por ahí, a un fenotipo sintetizador de alta capacidad replicativa y alta producción de matriz colágeno. Bueno, continuamos. Entonces, estos cambios en el fenotipo que se asocian a hipertensión arterial y lo que comentaba o preguntaba el doctor, ¿cuáles son? ¿Cuáles son estos disparadores de tener un lecho vascular como este, normal, una sola capa de células endoteliales, una muscularización escasa para su función normal, a esto que encontramos que es una vaso sanguíneo con un extenso remodelado vascular? Entonces, los estudios de biología molecular, los modelos animales han mostrado múltiples, digamos, mecanismos identificados y otros potenciales o teóricos que son, uno, anomalías intrínsecas, que vamos a mirar cómo son las mutaciones y los cambios metabólicos cuando la célula cambia a este tipo de fenotipo secretor y proliferador, tiene que cambiar su metabolismo. El otro punto son la inflamación y la disregulación autoinmune que encontramos y que la doctora también mencionó con anterioridad. La mala comunicación entre las células con disfunción endotelial y falta de la regulación de ese endotelio de los demás grupos celulares. Y finalmente, pues todo lo que tiene que ver con las células progenitoras y con las células seniles del lecho vascular pulmonar, que es nuestro tercer fenotipo, que lo vamos a ver un poco más adelante, que tiene un papel importante en esa condición. Entonces vamos a mencionar las anormalidades intrínsecas, porque creo que en la charla anterior se tocaron con profundidad. Sabemos dentro de las anormalidades intrínsecas que pueden haber numerosas alteraciones estructurales y descritas. Tal vez la más común y la principal mutación de todos estos grupos celulares es la alteración y la mutación en el receptor de la proteína morfogénica del hueso. ¿Cuál es el mensaje de esto? Este receptor y esta vía es importante para transmitir señales al núcleo que permitan que la célula endotelial se repare, muera cuando tenga que morir y tenga un crecimiento de una diferenciación celular normal. La alteración de esta vía hace que pues, se potencie una vía de proliferación, de evasión de la apoptosis y pues obviamente un remodelado vascular pulmonar. Aparte de esta alteración en la vía de la proteína morfogénica de hueso, que está en esa mutación en un 20-25% de los casos, en los casos idiopáticos de HAP
y en las formas cereales hasta más de un 60%. Adicional a ello está la alteración de los canales de potasio. Los canales de potasio también tienen mutaciones, también tienen alteraciones, y básicamente lo que ocurre aquí es que esa alteración del potasio y los canales cambia los niveles y las concentraciones celulares de calcio, con una mayor concentración celular de calcio que favorece la vasoconstricción y que favorece, pues, obviamente, todo lo que es el remodelado vascular pulmonar y el aumento del tono vascular pulmonar. Entonces, aquí aparecen anormalidades intrínsecas, mutaciones de la proteína morfogénica de hueso, alteraciones de los canales de potasio que despolarizan la célula con aumento de calcio y la génesis de vasoconstricción. Aquí están los otros factores involucrados, que comentaba la doctora Ingrid, y son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento normalmente tienen un papel en el crecimiento y diferenciación celular normal. Estos factores de crecimiento obviamente están sobre todo activan o funcionan a través de los receptores de tirosina quinasa. ¿Qué pasa en hipertensión arterial pulmonar y qué pasa a nivel muscular? Entonces, hay un aumento en su producción y hay un aumento en la sensibilidad de estos factores de crecimiento porque aumenta el número de los receptores para estos. Entonces, más adelante veremos cómo tal vez el bloqueo de algunas de estas vías, como comentaban anteriormente, con inhibidores de tirosina quinasa, pues posiblemente reviertan un poco, o en modelos animales lo han revertido y en modelos o en experimentos clínicos, pues se espera evaluar su eficacia. Factores involucrados, factor de crecimiento derivado de endotelio, factores de crecimiento vascular pulmonar, factores epiteliales, todos estos en algún momento, y de fibroblastos involucrados en una evasión de la apoptosis y en un remodelado y proliferación vascular celular. Para poder pasar de ese fenotipo maduro, contráctil, de baja migración y capacidad metabólica, tienen que haber algún tipo de cambio en la función celular y en la respiración celular y en la producción de energía, como en las neoplasias. Sabemos que la hipertensión arterial pulmonar tiene unas teorías de ser una enfermedad degenerativa, ser una enfermedad que tiene inflamación y ser y compartir ciertos aspectos similares a las neoplasias. Y aquí aparecen cambios metabólicos que se nombraron con anterioridad. Tal vez el más importante de esos es una alteración en el metabolismo de la glucosa como una fuente de energía convencional a unos métodos de producción de energía que se asocian con una despolarización de la mitocondria, con un remodelado vascular pulmonar y con una evasión de la apoptosis. ¿Qué cambios hay aquí? Pasar a un fenotipo de fosforilación oxidativa a un fenotipo glicolítico, que es muy importante, con alteración y oxidación de ácidos grasos, que también se nombraba con anterioridad, y con alteración también de los aminoácidos. Entonces tenemos glucosa, aminoácidos y tenemos los lípidos. Todas estas fuentes de energía cambian y hay un aumento en la actividad de algunos factores como el factor inductor de hipoxia, que aumenta la inflamación, que aumenta el estrés oxidativo y que favorece todo este cambio a nivel del metabolismo de pasar de fosforilación oxidativa a un fenotipo glicolítico. Entonces, este cambio metabólico produce lo que dijimos nosotros, favorece el remodelado, favorece la evasión de la apoptosis y por tanto, pues digamos, la vasoconstricción. Las células entre sí se comunican entre los diferentes componentes del lecho vascular pulmonar, suena raro, pero es así. Y aquí creo que uno de los que tiene el mando es la célula endotelial. La célula endotelial es fundamental y pues ella sufre también una alteración por todo esto que ha pasado, por las mutaciones, por el aumento de los factores de crecimiento y todo esto. Las células endoteliales pierden una capacidad inicialmente, y siempre lo vemos nosotros, de generar ese balance entre agentes vasodilatadores y agentes vasoconstrictores. Sabemos que esto es un equilibrio y ese equilibrio, cuando se pierde, favorece la vasoconstricción, el remodelado vascular y la pérdida de la apoptosis. Pero no solamente esto es importante para el tono sanguíneo, sino que esta función del endotelio, la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad del endotelio, hace que las otras estructuras del vaso sanguíneo, el músculo, los fibroblastos, los pericitos, que dependen de la adecuada producción de todas estas sustancias, comiencen a funcionar de forma inadecuada y comiencen también a proliferar como
como sucede también con las células endoteliales. Entonces, aquí hay una pérdida de ese liderazgo o direccionamiento o producción y homeostasis del endotelio que termina afectando a los otros componentes del lecho vascular pulmonar y obviamente favoreciendo el remodelado vascular pulmonar. Adicionalmente, vemos que hay una alteración en la inmunidad y hay, digamos que un componente importante de inflamación. Sabemos que existen condiciones crónicas inflamatorias, todas, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes sistémicas, particularmente la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo, cualquiera de ellas pueden virtualmente producir hipertensión arterial pulmonar. Y se ha visto que previo al remodelado vascular pulmonar existe un proceso de inflamación perivascular y depósito incluso de complejos inmunes que en algún momento favorecen todo este remodelado vascular pulmonar. Vemos aquí que hay infiltración de linfocitos B, linfocitos T, de células dendríticas, macrófagos, y pues con una desbalance entre todos estos agentes y un aumento en la producción de cierto tipo de potenciadores de la inflamación como las interleuquinas, que en un momento determinado también favorecen y desarrollan todo este remodelado vascular y por eso, digamos que en algún momento se están desarrollando y se plantean más agentes que puedan intervenir dentro de lo que es la inhibición de todo este proceso de inflamación que claramente altera el lecho vascular pulmonar. Hay un punto importante y aquí está el tercer elemento del fenotipo de las células musculares lisas del circuito pulmonar que decíamos que era el contráctil, el sintetizador, y son las células seniles. Al igual que otros órganos, el lecho vascular pulmonar tiene un envejecimiento y este envejecimiento en donde se asocia, como ustedes ven aquí, con el P16, P53 y P21, ciertas alteraciones en el DNA de la célula del músculo liso, producto de la no reparación por la mala señalización de la vía de la proteína morfogénica del hueso, llevan a que estas células seniles comienzan a tener una resistencia a la apoptosis y a producir sustancias como la osteopontina, que favorece que otras células musculares no seniles comiencen y pasen de un fenotipo contráctil a un fenotipo sintético. Estas células seniles, por decirlo así, vasculares pulmonares, son fundamentales en todos los procesos degenerativos y de enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la fibrosis pulmonar. Tienen un papel muy importante y hay algunas terapias pues que se pretenden que puedan ir a eliminar de forma selectiva estas células seniles para tratar de disminuir ese compromiso que se puede generar y esa potenciación de un fenotipo sintetizador. ¿Cuáles son entonces a raíz de esto y terminando los blancos terapéuticos potenciales? Creo que la doctora Ingrid los nombró y que van a mirar cada uno de estos anormalidades intrínsecas, vías, factores, comunicaciones, inflamación y envejecimiento. Pues lo primero que comentábamos o que podemos decir son bloquear estas señales de crecimiento que favorecen este remodelado vascular, estudios de modelos animales nos muestran cómo el bloqueo de estas señales de crecimiento, en este caso, por ejemplo, con imatinib, son capaces de revertir el remodelado vascular pulmonar. Unos resultados que no se han podido replicar en vivo y con algunos efectos secundarios, pero que sigue siendo de todas maneras una forma de investigación por otras vías de administración con un menor efecto sistémico y con un mayor efecto selectivo a nivel del lecho vascular. Desde el punto de vista metabólico, lo que vimos nosotros, alteración en la glucosa, alteración en la parte de los aminoácidos, alteración en los lípidos, pues también vías involucradas, algunos agentes como la metformina, potenciación de la vía de los pipargama con rosiglitazona, la espironolactona, lopurinol, todos estos van a tratar de restaurar y de volver a un proceso de respiración celular normal
y además disminuir el estrés oxidativo que también hace parte de todo este desarrollo de la hipertensión pulmonar. Los estudios con inhibidores de tirosina quinasa, como comentamos, no son muy desafortunadamente esperanzadores. No solo unos tienen efectos secundarios, sino que otros claramente están asociados con el desarrollo de la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, creo que falta un poco más ahondar sobre ellos y pues digamos como estudiar, porque todos estos han tenido algún tipo de estudio clínico que ha sido fallido, pero sigue siendo una vía promisoria para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Al nivel de inflamación, como decíamos, aparecen diferentes elementos, inicialmente y fallido el tocilizumab, pero aparecen vías como el bloqueo de las interleuquinas, el rituximab, una anti-CD20, el bloqueo del factor de necrosis tumoral alfa y beta, que a la larga disminuyen esta proliferación celular y que sean capaces de intervenir en el lecho vascular pulmonar. Y en la activación a la potenciación, por eso decía, este es como realmente el cuarto mecanismo de las vías que tenemos en algún momento en donde hablamos que claramente este crecimiento y diferenciación celular de la vía del BMPR está alterado por la inapropiada transmisión de señales con las SMADs 1, 5 y 8 y que se va hacia el otro lado de la balanza con un efecto proproliferativo con las SMAD 2 y 3. Esto, pues digamos que ha sido intervenido en este momento y gracias al conocimiento de todo esto que estamos diciendo, con moléculas que bloquean en algún momento de hacer un fenómeno, como decía la doctora, de trampa para bloquear y potenciar un poco la vía que favorezca el adecuado crecimiento y diferenciación celular con un efecto antiproliferativo. El futuro, pues el futuro es ya, realmente el futuro es ya y coincidimos en esto. Aquí aparecen diferentes medicamentos biológicos, algunos que regulan el metabolismo, otros a nivel hormonal, otros inhibidores del remodelado, otros como agentes quimioterapéuticos, todos tratando de evitar el paso de este lecho vascular normal o el lecho vascular remodelado y tratar de devolver el vaso sanguíneo a lo que es lo normal. Entonces, en conclusión, la hipertensión arterial es una condición de una alta mortalidad, de una alta morbilidad. El tratamiento que tenemos ahora es efectivo, mejora síntomas, mejora sobrevida, pero a la larga, y aunque dicen que tienen efectos antiproliferativos, pues no altera ni el remodelado ventricular, ni altera el remodelado vascular pulmonar. Tenemos todos estos mecanismos involucrados, señales de crecimiento desbordadas, alteraciones metabólicas, inflamación, y muy interesante este envejecimiento celular que dará lugar a lo que se llama la senolisis, que les digo es ir a matar selectivamente estas células viejitas sin matar a las sanitas y que pues digamos no se altere la función vascular pulmonar, pero pues bueno, todo esto depende y todos estos nuevos blancos terapéuticos depende del conocimiento a profundidad un poco denso, pero a profundidad de estas vías potenciales metabólicas que están involucradas. Muchas gracias.